Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas madrugadas, queridos amigos, queridos oyentes. Aquí estamos, Milenio 3, el equipo dispuesto a pasar una hora intensa. Tenemos un montón de cosas, venimos con energías porque, caramba, han pasado muchas cosas y eso que el viernes, como ya sabéis, a la 1:30 en punto estábamos aquí para hablar de espiritismo. Todas esas novedades, esas historias, esos sucesos van a ser convenientemente tratados. Ya sabéis, la actualidad toma forma, la actualidad del otro lado, aquí a esta hora, de 3 a 4 los domingos. Bienvenidos. Se me olvidó el viernes, pero agradecer a toda esa gente maravillosa que se acercó hasta el Corte Inglés, abarrotó las salas del Corte Inglés el jueves pasado y que nos mostró una vez más el cariño tremendo. Y nos demostró sobre todo que son ellos los que son muy especiales. No sé si el programa lo es o no, pero ellos desde luego sí, con un talante muy especial. Lo que llamamos aquí, y me enorgullezco en decirlo, el espíritu tan peculiar de la gente que busca la gente de Milenio 3. Porque desde luego los importantes sois vosotros, quienes en este programa sois vosotros. Y siempre la comunicación, la recepción y la emisión es fundamental para el cometido. Nos dais pistas, nos planteáis casi enigmas por resolver, nos dejáis ahí la senda de misterios que luego van cobrando forma. Esta noche, como siempre, la de los domingos, con un montón de cosas de ese gran puzzle que es el misterio en el que vivimos. Vamos a viajar a Marte, aunque sea con la fuerza de la radio, que es casi tan importante como las de las naves espaciales. Vamos a conocer cosas interesantísimas, por ejemplo, de los íberos. Vamos a viajar al mundo maravilloso de las dramatizaciones. La de hoy es terrorífica. Un suceso que ocurrió hace unos cuantos años, cuando empezaba la década de los 60, en un refugio abandonado, imaginároslo. Un refugio donde el viento quizá ahora todavía menea las puertas y las maderas. Un refugio donde pasó un viejo crimen. El refugio también tiene un nombre extraño: Coma de Vaca. Vamos a viajar a todos esos sitios y a muchos más. Estaremos en Estados Unidos con Javier del Pino para las últimas noticias. Una enigmática fotografía nos muestra que algo atraviesa el cielo de Marte. Y también que estamos a un paso de confirmar que hubo playas, que hubo mares. ¿Y hubo vida? Hace poco nos llamarían locos solo con plantear esta hipótesis, pero ahora, ¿verdad?, la ciencia discute y rebate a la propia ciencia, a la ciencia más negativista. Carmen Porter, buenas madrugadas, compañera. Buenas madrugadas, Iker. Qué cantidad de cosas, hasta libros tenemos hoy. Un montón de cosas, además libros que a mí, por ejemplo, el que tengo en mis manos, que luego comentaremos, me ha dejado realmente asustada. Y tú cuando estabas en casa en la biblioteca, que no querías cogerlo porque aún esas imágenes de... Bueno, luego lo desenvolveremos este misterio. Las imágenes gráficas que vienen en este libro son impactantes, son rotundas. Unos dibujos terroríficos, y la leyenda que va detrás de esos dibujos todavía peor. Bueno, pues ya sabéis que hoy también hay biblioteca, un montón de cosas. Empezamos ya en unos segundos. Vías abiertas y sorteamos las dramatizaciones, que cada vez más gente las pide. Vías abiertas, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vuestras preguntas, vuestras opiniones, vuestras sugerencias, ¿por qué no? Las recogeremos todas y entre todos sortearemos esos 3 CDs con todas las dramatizaciones que se han emitido hasta el momento. Y si faltaba alguien en la fiesta, en esta fiesta de la comunicación y del misterio, cambiando de repente como él hace el sentido de las cosas con sus músicas, ya sabéis que Juanma Frasquet es el lugarteniente de los viernes, pero el domingo ¿quién está? El más especial, auténticamente tocado por la varita del misterio, rodeado de pantalla, rodeado de computadores, rodeado de sonidos, nuestro compañero Carlos Nicolás. Y Carlos Nicolás nos pone este eterno fondo 1 de Milenio porque él quería recordar, ya que no pudo estar aquí el viernes, cómo empezamos el programa especial. Fue el dossier espiritismo, ¿verdad, Carmen? Que tanto miedo dio a la gente, porque recibimos un montón de mensajes y además muchas experiencias, sobre todo con la Ouija, con ese tablero en el que hay un alfabeto y que muchos de nuestros oyentes han practicado. Algunos nos escribían con consecuencias nefastas. Además, con las amenas y siempre constructivas discusiones que manteníais tú y Francisco en el estudio el viernes, aportando datos, contribuyendo, ¿no?, a tomar casi lápiz y papel, como yo decía, yo como mero observador, aprendimos muchísimas cosas de los antecedentes, digamos, de este movimiento que tuvo mucha fuerza en España, que lo sigue teniendo de alguna forma, que es el espiritismo. Pero hubo un momento en el que la gente dio un brinco, y como sabemos que muchos amigos de Milenio solo escuchan la emisión del domingo, otros solo la del viernes, queríamos recordar, estábamos hacia más o menos las 2 menos cuarto de la madrugada del viernes recreando con antropólogos
concretamente con una antropóloga fascinante que ha hecho un trabajo sensacional del curanderismo en un pequeño, no tan pequeño, en un pueblo importante como es Villena, nada de pequeño, pero que sí en proporción con otras ciudades fue tremendamente influyente en el espiritismo. Villena, provincia de Alicante. Bueno, recordábamos cómo era una de estas sesiones y se nos ocurría viajar casi por el celuloide hasta una película de Alejandro Amenábar. Ahí se vislumbraba lo que era una vidente, una sensitiva, una medium, alguien que iba transcribiendo y unas voces o algo que comunicaban desde el otro lado una serie de mensajes. Bueno, yo lo pongo porque muchos nos lo han pedido. Parece que muchos amigos han oído campanas, no han podido escuchar el viernes. Este fue el momento en que vivíamos en Milenio 3 el pasado viernes, en el dossier Inicios del Espiritismo, lo que podía ser una sesión de este tipo. ¿Por qué tenéis miedo, niños? ¿Por qué no queréis ser nuestros amigos? Hablad con nosotros. Hablad con nosotros. Decidme, ¿qué pasó? No se lo digas. No se lo digas. No se lo digas. Mamá. Mamá. ¿Por qué lloráis, niños? ¿Qué pasó en esta habitación? ¿Qué os hizo vuestra madre? La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Suenan las gaviotas cósmicas en esta música de Neuronium, uno de los grandes genios de la composición de la música extraña. Y suenan gaviotas porque ahora en unos minutos vamos a hablar de supuestas playas en Marte y sobre todo de una fotografía que ha dado la vuelta al mundo, una fotografía en la que algo o alguien sobrevuela el firmamento del planeta rojo. Y en ese 7640 ya nos estaban escribiendo amigos, como un policía que nos dice: amigos, meted caña esta noche, que soy policía y me encanta oíros como en estos momentos. Inma desde Zaragoza el pasado viernes nos escribía: en mi casa se abrió y cerró la puerta del congelador violentamente tras retar a los espíritus a evidenciarse. ¡Qué miedo! Pues con eso de retar a los espíritus a evidenciarse, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque ya dejamos bien claro el viernes que esto del espiritismo no es para tomárselo a guasa. ¿Y retar para qué, Inma? Hombre, ¿retar para qué? Porque como sea verdad que existan y se aparezcan, vamos a tener un disgusto gordo. José de Valencia: en una ocasión hice una sesión de espiritismo, pasé mucho miedo, pero es peor al recordarlo. Un montón de mensajes de gente que se quedó muy impactada con el tema del espiritismo. Volveremos a enfocarlo, quisimos poner las bases. Pero si te parece, vamos con las noticias, Carmen, porque son muy, muy importantes. En Marte algo está ocurriendo. Existe el rumor, ¿verdad?, de que estamos muy cercanos a dar alguna noticia importante. Las agencias de información del espacio están, bueno, casi mascullando, o al menos se ha filtrado, que estamos muy cerca de alguna conclusión de esas que los viejos pioneros soñaban. Parece ser primero que ha habido el descubrimiento de lo que podía ser una auténtica playa, lo que fue una playa. Y ya sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Yo quiero reiterar eso, que hubiéramos sido tomados casi por herejes dignos de la hoguera si esto se decía hace unos años. Y cuánto se reían de los que decían que podía haber agua en Marte. Parece que está casi confirmado a estas alturas, ¿no, Carmen? La sonda Opportunity descubrió lo que fue un mar de agua salada que podría haber albergado formas de vida en la superficie de Marte. La cámara de esa sonda, de la Opportunity, detectó la presencia de finas capas de roca en la que se presentan características típicas de una erosión causada por ondas de agua, similares a las olas de un mar o de un lago en contacto con la orilla. Además, los análisis detectaron en ese punto la presencia de cloro y bromo, lo que indica que esas aguas eran ricas en sales.
O sea que hubo grandes cantidades aparentemente de agua, lagos o playas o como queramos llamarlo. Tú hablabas con don Luis Ruiz de Gopegui, que es doctor en ciencias físicas y sobre todo es conocido por ser el director de los programas espaciales, fue durante décadas director de los programas espaciales de la NASA. Y es una de esas personas, hay que decirlo, porque aquí el factor humano siempre es importante. Nos quedamos con los datos, con las imágenes y el factor humano es muy importante. Uno de esos pioneros que soñaron muchas veces tocar, imaginar, ensoñar, porque por muy científicos que sean, en el fondo la astronáutica tiene algo de épica, ¿no? Tiene algo de viaje al espacio infinito, viaje a lo desconocido. Esos pioneros soñaban con lo que está pasando ahora, con esas imágenes que están llegando. Hablabas con él y nos contaba qué importantes son estos descubrimientos de ahora mismo, qué puede pasar, a qué nos estamos enfrentando. Don Luis Ruiz de Gopegui. Bueno, desde hace mucho tiempo, desde el año 70 y tantos, se sospechaba que en Marte había habido agua líquida en forma de ríos y de lagos. Por tanto, debía haber playas. Ahora bien, ahora se ha confirmado esa sospecha. Se ha encontrado pues restos de una tierra que se ha analizado y se ve que el agua que la cubría era salada, y entonces pues se va avanzando poco a poco, se van confirmando sospechas que se tenían de naves anteriores que habían hecho fotografías, ahora ya son análisis químicos, o sea, se va confirmando todo lo que se sospechaba. Pero yo me acuerdo, porque este es un científico de gran talante, de tantos otros, que negaban por activa y por pasiva. Y como digo, no es solo agua en Marte, sino en todo el sistema solar. Y la impresión, al menos que yo tengo, alejada de todo esto como simple periodista, por cierto, como dicen las tiras cómicas, que hay que mandar un saludo a Pedro Vera del jueves, que siempre nos sigue la pista. Fenomenal, el fenomenales amigo dibujos y fenomenales historietas las que dibuja Pedro Vera. Pedro Vera, uno de los más peculiares dibujantes de esa revista llamada El Jueves, y que ha vuelto a sacar una historia muy divertida con Milenio 3, en la que salgo diciendo: yo soy un periodista, no soy un erudito, coletillas que tiene uno. Y como periodista, desde luego, se queda uno pensando: caramba, si estamos descubriendo cosas de prácticamente la siguiente manzana cósmica. Parece que controlábamos todo el inmenso espacio infinito y resulta que en Marte, que está aquí al lado, hay agua. Se fotografían cosas raras, aparece un nuevo planeta como es Sedna en el sistema solar. ¿Esto qué es? A ver si es que sabíamos mucho menos, éramos mucho menos de lo que nos habían vendido. Y es que algunos siempre solamente científicos de bata blanca pero mente cerrada se fijan en lo que han escrito otros y sin embargo otros exploran. Algo está ocurriendo en Marte, se está desarrollando una investigación maravillosa que puede, imaginaos lo que podría ser eso, confirmar algo. Quizá que en la más remota antigüedad hubo otro tipo de vida, de civilizaciones, o de estructuras que no tienen nada que ver con la nuestra, o que sí. Y si hubo y vinieron aquí, quién sabe, todo lo que pueden ser fantasías ahora quizá cobren una nueva fuerza. En Estados Unidos, desde luego, el tema, Carmen, está candente, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, se está especulando mucho con qué podría ser, además, las fotografías esas que se han obtenido alrededor de Marte. Se dice que puede ser de todo, desde un asteroide hasta un cometa, hasta una posible sonda perdida, la Viking 2. Y las polémicas, además, en torno a la playa, sobre todo. En torno a una playa de sedimentos, en torno a una playa que dicen que pudo ser un mar y que pudo tener sus criaturas, quién sabe. Bueno, vamos a Por lo menos se sabe que agua estancada sí que era, por la erosión de las piedras. Salada también, por lo que hemos dicho antes, por el cloro y el bromo que se ha encontrado. Y además, Ed Weiler, que es el subdirector de Ciencia Espacial de la NASA, dice que tiene la confirmación de que había agua estancada, pero que esto le llevará a averiguar si hubo microorganismos que pudieron vivir allí. Pero claro, todavía tenemos una teoría un poco centrípeta del universo. Creemos que somos los únicos, que nuestra agua era la única, que la conexión con la vida y las descargas eléctricas, caramba, ¿y si en Marte la hubo igual que aquí? ¿Por qué solo la lotería de la vida nos tocó aquí? Bueno, vamos a conectar directamente con Washington, las últimas investigaciones, las últimas noticias, la tiene el corresponsal de la cadena SER allí, Javier del Pino.
Según los técnicos de la NASA, el robot de la Agencia Espacial, el Opportunity, está situado en la orilla de lo que alguna vez fue un mar salado marciano. Ha habido suficientes pruebas recientemente como para dar por confirmado, desde hace tiempo, signos de que en el pasado hubo agua líquida en Marte. La misión de los robots exploradores, el Opportunity y el Spirit, es investigar zonas que alguna vez pudieron estar cubiertas por esas superficies de agua para tratar de determinar de ese modo por qué el líquido desapareció de ese planeta, qué proceso o qué fenómeno pudo haber provocado esa desaparición y hasta qué punto un fenómeno similar puede llegar a producirse en la Tierra, lo que provocaría obviamente el fin de la vida. El segundo objetivo de la investigación está claro. Las teorías más lógicas sugieren que si alguna vez hubo agua en Marte, también pudo haber vida en ese planeta rojo. En todo caso, es la primera vez que los científicos tienen evidencias concretas, nuevos datos procedentes del análisis hecho por los robots de las rocas marcianas, de que una vez fluyó agua por esa superficie de Marte. Los expertos siguen diciendo que a pesar de esa fisonomía agreste que ahora conocemos a través de las imágenes enviadas por las naves, Marte sigue siendo el planeta más parecido a la Tierra. Si existió algún tipo de vida, aunque sea de manera microscópica, se abre definitivamente la posibilidad de que seres humanos algún día puedan llegar a vivir en esa superficie. Ese agua que corre por las ondas, por estas mismas ondas, Carmen, que llegan al espacio también y que quién sabe quién podrá escuchar algún día, en alguna ocasión. Algo que nos parecía propiedad solamente de estos pobres y humildes seres humanos, que es lo que somos, resulta que pudo estar repartido por el espacio. ¿Quién lo puede dudar? Yo desde luego no lo dudo, que hay vida en otras partes, o que la hubo, o que puede que haya otras estructuras. Pensar lo contrario sería como creernos demasiado, pero el ser humano también se cree demasiado, está claro. Se habla incluso, Carmen, de que si ahora se encuentra algo, para gran sorpresa podría haber incluso fósiles, y lo dice gente como Gopedi, ¿no? La verdad es que sí, eso es lo que nos afirmaba hace pocas horas. Además, como bien has dicho, durante muchos años fue el jefe de programas espaciales de la NASA en España, y él pues decía que ya le había, que sí que se pensaba en un principio que podía existir, no tenían la confirmación de que existiera agua en Marte, pero que podía, era una posibilidad. Pero sobre todo que si ese agua existió y si hay microorganismos, pues pudieron quedar fósiles y que dentro de unos años algún robot tal vez pueda rescatarlos. ¿Te imaginas cómo serían? Conocemos los fósiles de la Tierra, pero ¿cómo serían los de Marte? Que encontraríamos lo más probable es fósiles, estará en el subsuelo, donde se ha podido filtrar el agua y ha podido arrastrar a bacterias y las habrá convertido en fósiles. Pero esto ya es muy difícil, el perforar el suelo de Marte, sobre todo si el agua ahora se ha quedado a 20 o 30 metros de profundidad, pues es una tarea muy difícil, que se emprenderá sin ninguna duda. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Y amigos que nos escriben al 7640, palabra clave milenio, como soy Juan Ignacio de Vigo. He visto las fotos del OVNI en Marte. Me pregunto si puede ser chatarra espacial. O Antonio de Málaga, que nos pregunta si hay algún sitio donde ver las imágenes o vídeos de Marte. Pues bueno, sí. Pues parece que hay muchas páginas web, ¿no? Algunas, todas las de los grandes periódicos, recomendamos por supuesto la cadena SER. Con que pongan en cualquier buscador de internet OVNI más Marte, le van a salir esas noticias y esas imágenes. Va a ser lo mejor. Lo cierto es que algo ha ocurrido, algo ha pasado en la superficie, o mejor dicho, en el cielo de Marte. El Spirit ha fotografiado algo, estaba en el cráter Gusev, y de repente, sin venir a cuento, sin que nadie lo esperase, una especie de punto luminoso atraviesa dejando estela el espacio. Algunos hablan en la ampliación de la imagen de una especie de pequeño disco. Bueno, dicen los datos que tenemos ahora mismo que cubre una distancia equivalente a 4 grados en arco de 15 segundos. Los técnicos de la NASA dicen que pudiera tratarse, en un principio lo dijeron, de las naves espaciales rusas Mars 2, 3, 5 y la Phobos 2. Parece que se descarta. También se habló de los proyectos de la NASA Mariner 9 y Viking 1. También se descartó. Parece que solo quedaría la posibilidad de la Viking 2. Hablamos también un poco romántico de todo esto, ¿no? De naves que ya dejaron de ser queridas, dejaron de ser mimadas, se convirtieron en chatarra espacial, dando vueltas hasta el infinito, dando vueltas perdidas en el espacio.
En concreto la Viking 2 se lanzó en verano del 76, pero nos da la impresión de que todo el mundo, Carmen, se ha quedado especialmente impresionado. Y don Luis Ruiz de Gopegui, director de la NASA en España, que no dudaba en decirte que esto era una auténtica primicia y que no había visto nada parecido, ¿no? Yo le preguntaba si estas fotos, ya que él trabajó durante muchos años en la NASA, eran normales que se recibieran allí en las instalaciones de la NASA, tanto en España como en Estados Unidos. Y él me decía que no, que él era la primera vez que había visto una fotografía así como la que se mostraba en estas imágenes que han sido publicadas ya en todo el mundo. Algo que ha sorprendido a todos los científicos. Algo o alguien que a esas horas, en ese día hace apenas una semana, atravesaba un cielo desde el planeta rojo, el planeta de los misterios. ¿De quién se trataba? ¿Una aberración de la imagen? Parece que no. Era algo sólido. En un principio los escépticos de siempre decían que no, no, ya se sabe que era algo sólido. Ahora, o es la Viking o es un asteroide, pero claro, los asteroides, los cometas, parece que están perfectamente identificados en sus ciclos y en sus órbitas. Parece que no, que esto se ha convertido en una monumental sorpresa. Una auténtica primicia. No, en absoluto. Yo creo que esto es una auténtica primicia. Las fotografías, la mejora de la tecnología pues se traduce en eso, en que se van encontrando, en que se van consiguiendo ver cosas que antes no se podían ver, pero esto es una auténtica primicia, nunca había pasado nada así por el estilo. Ahí están los datos. A día de hoy no sabemos nada. La polémica continúa porque Mark Lemon, director del equipo científico de los todoterrenos marcianos, que son realmente los célebres cibernautas, o objetos cibernéticos, no cibernautas porque no están en internet, cibernéticos sí, porque son robóticos, están demostrándonos que hay muchas cosas que desconocemos del planeta. Lo queríamos tener todo controlado, como digo yo, es el siguiente barrio cósmico, la siguiente manzana, y resulta que hay agua y no sabíamos. Puede que haya fósiles y no lo sabíamos. Y hay cosas que atraviesan el cielo y no las conocemos. No es poco para unos meses estando allí, ¿verdad? Dando vueltas por la superficie, no es poco. ¿Qué podremos contar cuando sean, por ejemplo, las 3:29 con 6 grados, 1 dentro de un año? ¿Quién sabe? Maravilloso esa incógnita, ¿no? ¿Qué podremos contar dentro de un año? Quizás muchos más descubrimientos que ahora ni siquiera podemos imaginar. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Amigos, Carmen, que preguntan por las dramatizaciones, porque hemos dejado caer algo al principio, ¿no? Están esperándolas, nos dicen ya que con las sábanas hasta el cuello y algunos incluso debajo de los edredones. Sorteamos 3 CDs. Con todas las dramatizaciones que hemos emitido hasta el momento. Que creo que son 8 o 9 comprimidas para poder disfrutar de ellas quizá en otros momentos. Sabemos que hay mucha gente que las graba y que luego las escucha. Ya sabéis que hay una página amiga, ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, donde vamos acumulando los programas. Últimamente ha habido algún problemilla de servidores y por eso no están actualizados del todo. Nuestros amigos Rafa Cabello y José Manuel García Bautista trabajan siempre eficientemente. Ahí están con ello, pero es un lugar donde poder, quizás si se ha perdido algo del programa, escucharlo. Bueno, hay un lugar en los Pirineos catalanes, muy cerquita del llamado Macizo del Canigó, donde había una vieja estación donde se medía el tiempo. Se hizo célebre porque Antonio Rivera, en algunos de sus viejos libros, Antonio Rivera, hace un par de años desaparecido, uno de los pioneros del tema ufológico, tema ovni, se encontró con uno de esos casos que al final no tenían que ver con el tema ovni, se escapaban un poco, tenían más que ver con lo paranormal, y que tuvo lugar en un lugar donde sí es cierto que había visto pasar varias veces sus cielos objetos volantes no identificados. Pero lo que vivieron dos montañistas, uno de ellos era un alpinista casi profesional y el otro un sacerdote, tuvo mucho de misterio. Para ponernos en antecedentes, después de hablar de Marte y de sus misterios, podría deciros que imaginaos un viejo y rudimentario caserón de madera,
había varias mesas con los platos de loza clavados, y sobre todo había una leyenda, que era la que hacía que muchos montañeros y excursionistas rehuyesen siempre quedarse allí. Pero estos hombres eran escépticos y desde luego no hacían caso de los cuentos de viejas, pero ya sabemos que muchas veces los cuentos de viejas suelen ser cuentos reales. Sea como fuere, el equipo de producción de la cadena SER ha dramatizado esta historia y la ha recreado para vivirla tal y como ellos la sufrieron, porque todos alguna vez hemos imaginado lo que es perderse en un bosque. Películas como La bruja de Blair han recreado perfectamente la angustia que uno siente cuando se ve solo en la naturaleza y sin rumbo fijo, sin saber cómo salir. Ellos no se perdieron, pero se envolvieron de una serie de circunstancias que realmente se convirtieron en auténticamente angustiosas. Por cierto que ese refugio se llamaba Coma de Vaca. Si queda algo, serán algunas viejas paredes azotadas por el viento. Estéis donde estéis, en la carretera, como siempre digo, en la cama, haciendo una guardia, en el taxi, como nuestro amigo Alfari, trabajando, en la panadería, en tantos sitios, los conductores del búho, que sabemos que nos escuchan, tantos y tantos amigos. Algunos que incluso tienen el morbo de, si van por ejemplo viajando en el coche, parar el coche y dejarse casi sin luces. Yo quiero, como siempre, con las dramatizaciones, que exprimáis a tope lo que son los sonidos, los detalles, el teatro en el aire que están haciendo estas gentes. Es un guión que he escrito y que ha reproducido todo el equipo magnífico, luego daremos sus nombres, dirigido por Mariano Revilla. Ocurrió en 1960, en la década de los 60. Dos compañeros no saben de la leyenda y llegan a aquel lugar dispuestos ¿a qué? A observar el firmamento. Uno de los mejores de Europa, que dicen que se observa desde allí. Sin embargo, aquella noche se convirtió en la más larga. Cerca de la cumbre del macizo del Canigó hay un destartalado albergue llamado Coma de Vaca, que se ha quedado viejo a fuerza de no ser visitado por los montañeros. La mayoría, en noches como esta, prefieren tomar otras rutas, evitándolo a toda costa. Es un caserón aislado donde ya no para nadie. El único inquilino es el viento de la tramontana que serpentea por los ventanucos, después de revolotear por la mugrienta cocina de hierro, donde hay una larga mesa con los platos de loza clavados. Dicen que fue aquí donde ocurrió todo una madrugada, hace ya más de 20 años. Si se les pregunta, los ancianos de la comarca sellan sus labios, y algunos, mirando con cara de espanto, se limitan a rezar mientras se alejan. Aquella tarde Antonio Pujalte, alpinista experimentado, y un amigo, Ramón Soto, sacerdote, llegan hasta aquí desde el pueblo de Ulteter. Era el 28 de enero de 1961. Escucha, Ramón. En el pueblo ya están llamando a misa de 7. Pues llegamos justo a tiempo. 1 minuto más y nos traga la noche. Oye, habrá que hacer fuego. Cómo huele a cerrado. Pues... El inicio de la noche transcurrió tranquila. La idea de los dos excursionistas, grandes aficionados a la astronomía, era montar un pequeño equipo de observación sobre la cima del monte y desde allí escrutar uno de los mejores firmamentos de Europa. ¡Santo cielo! Esto es una maravilla. Alcánzame esa lente. Uy, merece la pena pasar este frío, hermano. Mira, 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 mira con qué nitidez se ve Júpiter. Pasándose de uno a otro el artilugio, fueron transcurriendo lentamente las horas. Pero justo a las 11 en punto. ¿Estás oyendo eso, Ramón? Es un niño. Un niño perdido y suena muy cerca de aquí. Justo detrás de la casa. Vamos.
Juraría que era aquí, pero a esta temperatura y con este río casi al lado. ¿Cómo demonios va a haber aquí un niño? No lo sé. Igual era una lechuza. Un pájaro que nos ha confundido. Sí, un pájaro. Un pájaro de mal agüero. No podían disimularlo. La inquietud se había apoderado de ellos poco a poco. Los nervios y la tensión les hacían sentirse incómodos, violentos. ¿Quién había llorado en mitad de la noche y tan cerca de ellos? Las estrellas del cielo ya apenas importaban, y sus miradas vigilaban sin disimulo aquel entorno tan negro y desconocido. Un poco de luz no nos vendrá mal. El crepitar de las llamas alumbró las rocas próximas, y en ellas, perfectamente visible, una silueta. La sombra de un niño pequeño reflejándose en la piedra, detenido, con los brazos separados del cuerpo, está allí mirándoles. Ahí hay gente rara. ¿Los estás viendo? No comprendo bien lo que dicen. Creo que deberíamos refugiarnos. Esto no me gusta nada. El miedo ya se había hecho presente en los dos amigos. Ambos sabían que aquello no eran personas corrientes, y casi a la carrera abrieron el portón de la casa. En su interior quedaron a oscuras, esperando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? ¡Enciende la linterna! ¡Enciende la linterna! Nadie respondió. Por un momento el haz de luz se volvió a topar con la misma pequeña silueta. Pero tan solo duró lo que dura un abrir y cerrar de ojos. Ya no estaba. Y tan solo una risa maliciosa se filtró lentamente desde el exterior. ¡Santo Dios! Es un niño pequeño. ¿Qué demonios hace aquí un niño pequeño? ¿Por qué se refleja su sombra aquí si no hay nadie? Nos vamos a volver locos. Dios, parece que ya ha parado. Estaban llamando a la puerta. Golpes muy débiles. Pero podía haber entrado y no lo ha hecho. No hay pestillo. Bueno, quizás solo quería asustarnos. Ven, corre, ayúdame a arrastrar este mueble. Igual es que no llegaba al pomo. Aquí está pasando algo muy raro. Tenemos que esperar a que amanezca y marcharnos. No te acerques a la puerta. No te acerques. Quizá fuese un animal. Un lobo. Yo qué sé. Bueno, no nos dejemos llevar por el pánico. Vamos a morir de un infarto. Ayúdame, hombre. Eran las 3:30 de la madrugada. Entonces comprendieron que quizá la idea de pernoctar allí en mitad de la nada y sin comunicación alguna con la civilización había sido un gran error. De pronto, algo comenzó a escucharse. ¿Oyes eso? ¿El qué? ¡Shh! ¡Calla! Hay alguien ahí arriba. ¡Santo Dios! Está ahí arriba. Shh, escucha. Es el mismo lamento de antes. El pánico había devorado el alma de los dos. Efectivamente no se trataba de animales ni confusiones con los sonidos del monte. Alguien estaba sobre el tejado del refugio. Y poco a poco unas voces como de otro tiempo, tenebrosas y atropelladas, fueron haciéndose sentir en la habitación con un dramatismo que penetraba los muros, como si estos fuesen de papel. Durante toda la noche los dos amigos asistieron a esa extraña escena.
a unas voces que quizá revelaban alguna verdad olvidada en aquel lugar y que clamaban venganza. A las 5 de la madrugada todo cesó repentinamente, como si se hubiese debido a una pesadilla repetitiva e infernal. Los pasos se detuvieron en seco. Y aquella voz, aquellos lamentos se disolvieron en la nada. Un profundo silencio se adueñó del refugio. Un silencio en el que lo único que se escuchaba era el latir de aquellos dos corazones a punto de estallar. Al alba, Ramón Soto y Antonio Pujalte salieron del caserón como alma que lleva el diablo. Dejaron allí parte de sus enseres y casi con lo puesto bajaron hasta el pueblo. Luego, cada uno tomó un autobús y nunca más volvieron a verse. En la aldea los vieron pasar como si fuese un espectáculo cotidiano. Como si más de un viajero despistado hubiese regresado del mismo modo y con el mismo miedo desde la casa de Coma de Vaca. Algunos ancianos, de piel arrugada, se quedaban pensativos y miraban al río en silencio. A ese río quebrado y transparente que bajaba de lo alto de la montaña y donde hacía 20 años murieron dos pequeños que nadie quería recordar, pero que al mismo tiempo nadie podía olvidar. Uno tenía 5 años y se llamaba Amador Grau. El otro Emilio, su hermano de apenas 3 meses. Ambos fueron asesinados por su propia madre enloquecida en una sangrienta noche de San Juan. Los lugareños, desde entonces, se limitan a no subir jamás al refugio de Coma de Vaca. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Bueno, ¿qué tal el paseo por Coma de Vaca y su tétrica, increíble historia dramatizada y recreada? El equipo: Primitivo Rojas, Esteban Masana, Aparicio Rivero, Arantxa Mateos, Cristina Serrato, Jesús Sánchez y la dirección firme de nuestro querido amigo y jefe, Mariano Revilla. Gracias a todos. Aún estoy escuchando los gritos de esa madre y esos niños reflejándose casi en el río y en las paredes del refugio. Madre mía. Menos mal que don Carlos Nicolás, que estaba escuchando con los ojos como platos, tiene bien ponernos este Exonic, que es la música que oxigena, casi como su nombre, los momentos duros de las dramatizaciones. Y los amigos en ese 7640 palabra clave Milenio ya están opinando sobre la dramatización. ¿Os acordáis del amigo policía que nos escribía antes? Pues nos dice: si llego a saber esto no os hubiese dicho que metierais tanta caña. Por cierto que sorteamos, lo recordamos, 3 CDs con todas las dramatizaciones del equipo de producción de la SER. Neil desde Madrid: amigos, después de escuchar esto puedo decir que tengo una corbata nueva. Raúl desde Barcelona: Dios, os habéis pasado con la dramatización. A mí me pasó algo parecido en el Pirineo aragonés, muy cerca de Benas, que fue terrible. Pues no dudes en contarnos, porque a veces hasta las dramatizaciones pueden dar a surgir nuevas historias. Seguro que más de uno hemos pasado alguna noche inolvidable en algún refugio, en algún camping, en algún caserón. 7640, queremos saberlo. Hasta gente que creo que ha dormido allí mismo, Carmen. Un amigo nos lo decía: yo he dormido hace años en el refugio de Coma de Vaca y desconocía lo que había pasado. Y es que, ¿qué había pasado en Coma de Vaca? Bueno, ya sabéis, dramatizaciones de unos hechos completamente reales y que nosotros, en concreto con guión en este caso mío, he redramatizado. Nadie sabe qué parte es real, qué porcentaje. Solo os digo que un porcentaje muy, muy alto. Y mira lo que nos dice Inma: el refugio de Coma de Vaca es actualmente un hostal en la comarca del Ripoll.
Bueno, pues para quitarnos un poco la sensación que siempre nos dejan las historias de las dramatizaciones, algunas son más terroríficas, otras no tanto, ya lo sabéis, podemos hablar, Carmen, de noticias de última hora. Primero, el 9 de abril, viernes 9 de abril, hacemos un especial. De 9:30 a 11 y, como siempre, de 1:30 a 3. Van a ser, pues, 3 horitas, ni más ni menos, separadas por un pequeño descanso, entre las 11 y la 1:30, pero vamos a dedicarlo íntegramente a la pasión de Cristo. La pasión, las reliquias, casos de otros crucificados en España, por ejemplo, niños, contaremos historias increíbles y hablaremos de todo lo que está pasando. Pero la película está recreando tal expectación mundial que incluso se ha incrementado allí donde se ha estrenado la venta de clavos. Efectivamente, Iker, desde que ha sido estrenada la película dirigida por Mel Gibson en varios países, La Pasión, se ha incrementado la venta de cruces, tazones con adornos sobre Jesús e incluso imitaciones de los clavos como los que se utilizan en la película para crucificar a Cristo. El orfebre chileno Juan Carlos Baeza ha asegurado que las constantes peticiones de sus clientes le hicieron copiar los clavos y que tras ver la película ordenó hacer el molde del clavo en varios tamaños. En el santuario de Lourdes, por ejemplo, también hay numerosos puestos que ya tienen que ver que entre sus souvenirs, pues los clavos que la gente se suele colgar al cuello como una reliquia. Y en México, círculos en los campos. Hacía mucho tiempo que no sabíamos de historias de este tipo y de repente en México, que es un país que yo creo que no había dado muchas noticias en torno a los círculos de las cosechas, y parece que ahora sí, desde el pasado día 26, ¿no, Carmen? Bueno, tengo que decir, Iker, que yo ya he visto la película de La Pasión y que es tremenda. Ah, tú ya la has visto, es verdad. En el estreno especial que hubo aquí para la prensa, aquí cerquita de la Gran Vía, tú lo pudiste ver con nuestra productora, con Katia Rocha, ¿y qué? Pues Katia se tapaba los ojos. Yo aguanté, la vi, es muy sangrienta, pero yo creo que refleja fielmente cómo debieron ser esas 12 últimas horas en la vida de Jesús. Claro, porque nos da la impresión de que escuchamos cosas, vemos iconografías y no nos damos cuenta de la auténtica tortura a la que fue sometida aquel individuo, ¿no? Jesús de Nazaret, siempre lo decimos, personaje enigmático, fascinante, maravilloso, lleno de secretos y que de nuevo, una vez más, vamos a meternos en ellos a fondo. El 9 de abril, dentro de un viernes no, dentro de 2, en plena Semana Santa, 9 de abril, de 9:30 a 11, tomad buena nota, y de 1:30 a 3, 2 especiales, uno en nuestro horario normal, pero 2 especiales importantes en el que vamos a hablar desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista forense, de lo que pasó, del mundo de las reliquias, de algunos secretos no bien contados de la figura de Jesús. Vamos a hablar de esos otros casos no bien conocidos, bueno, 1000 cosas. Y si por si fuera poco, incluso vamos a viajar con los últimos datos sobre un tema que tiene que ver con la pasión, el sudario que se guarda en Oviedo. Y vamos con los círculos en los campos de trigo de México. El pasado día 26, campesinos de la comunidad El Salitrillo, en México, alertaron a las fuerzas de seguridad sobre unas extrañas figuras que habían aparecido en varios campos de trigo. Se trata de figuras rectangulares con líneas bien definidas y pequeños círculos que se extienden en un área de 3 hectáreas. Como ocurre con los famosos círculos de Inglaterra, también aquí el trigo aparece perfectamente aplastado y las espigas se superponen una sobre otra, creando estos dibujos. Según el director de Mejoramiento Ambiental del Gobierno de Nuevo León, Juan Emilio García, personal especializado se ha trasladado hasta el lugar para investigar qué pudo provocar estos dibujos en el cultivo, aunque en principio descarta que se trate de una situación paranormal. Por su parte, el presidente de la Fundación Cosmos, Marco Antonio Reynoso, aseguró después de ver la situación en la que había quedado el cultivo que se trata de un electromagnetismo que proviene desde arriba y no del suelo, como en un principio aseguraron las fuentes oficiales. Interesantísima noticia, ¿Carmen? Los círculos es que, sí. Que tú has seguido además por todo el mundo y hiciste pero reportajes. En México no había surgido ninguno hasta esta fecha. Y en Sudamérica realmente, o sea, Sudamérica, el cono sur, Latinoamérica e incluso Estados Unidos hay algunos casos, pero México no teníamos, es decir, ese continente no teníamos muy claro que hubiera este tipo de fenómeno, pero parece que la globalización también llega al misterio. Y estamos con un montón de informaciones, pero lo que no se puede olvidar es que vamos a viajar también a México, pero con los libros. Vamos a viajar con un libro maravilloso que casi tiene que ver con lo que estábamos hablando de niños, de dibujos, de cosas realmente bizarras. Hablaremos del bestiario mexicano y hablaremos de un libro de un buen amigo y un auténtico maestro de la divulgación como es Juan Eslava Galán. Ahora, Carlos, si te parece, abrimos las puertas de nuestra biblioteca.
La biblioteca de Milenio 3. Yo tengo en mis manos, como siempre, un libro nuevo y un libro antiguo, un libro fácil de conseguir o de novedad y otro que es ya difícil y que merece la pena el esfuerzo. ¿Qué decir de Juan Eslava Galán? El buen escritor y doctor en Filosofía y Letras, nacido en Arjona, Jaén. Contar sus premios nos llevaría todo el programa. Premio Planeta, con el Busca del Unicornio, Premio Ateneo de Sevilla en el 91, Premio Fernando Lara con Señorita en el 98... autor de todo tipo de libros sobre los templarios, y ahora nos trae su última obra, la trae Martínez Roca. Alucinante la portada, el giratismo del mundo íbero, que es apasionante, mi eterna coletilla. Haremos un programa sobre los íberos, sin duda alguna. El título, así de rotundo, Los íberos, Juan Eslava Galán. Subtítulo, Los españoles como fuimos. Y simplemente es un recorrido alucinante por esa cultura de la que tampoco sabemos, los íberos, esa antigua España dominada por tribus que estaban muy obsesionadas con la muerte, casi tanto como los egipcios. Hablan de la dama de Baza, la bicha de Balazote, las figuras de Porcuna, algunas estatuas realmente enigmáticas, con esa mirada como de otro tiempo, que sin duda tienen tantos siglos, pero que se reflejan como en un mundo entre el más allá y el más acá. Los íberos, Juan Eslava Galán, tan alucinante que va a merecer que hablemos con él, que hablemos con Juan y que nos cuente en próximas emisiones algunos de los secretos que guarda, por ejemplo, la dama de Elche, y tantas figuras que quien las ha visto nunca los puede olvidar. Los íberos, Juan Eslava Galán, nuestra recomendación de hoy, los españoles como fuimos, Martínez Roca. Y el libro que tú tienes es que es terrorífico, ¿verdad, Carmen? La verdad es que sí, sobre todo los dibujos que nos muestra. Se trata de Bestiario Mexicano. El autor es Roldán Peniche, la editorial es Panorama y fue publicado en el año 1987. Este libro recoge un conjunto de relatos sobre seres fantásticos que se encuentran en la antigua mitología prehispánica y que fueron puestos, escritos, dibujados en códices y textos de cronistas españoles del siglo XVI. Entre otras cosas, describe ciertas metamorfosis divinas, visiones extrañas y espantosas, textos sobre el infierno y, sobre todo tipo de entes extraordinarios que causaron terror entre los antiguos habitantes de México. Vamos a pasar a comentar algunos de estos seres y personajes, como el muerto, al que Torquemada describe en el libro Monarquía India como el demonio Tezcatlipoca u hombre amortajado. Se les aparece como hombre muerto, envuelto en sábana cenicienta, y no andaba sino rodando. Alucinante, ese libro es auténticamente alucinante, las descripciones y los dibujos antiquísimos, de verdad terroríficos. También describen a otra terrorífica figura a la que llamaban el hacha nocturna, y decían que era como un hombre con el cuello cortado, que llevaba la cabeza en la mano, y dicen que tenía abierto el pecho y era de grandes y largas uñas. Carlos me mira con una cara diciendo, pero esto es posible, el imaginario realmente de México antes de la conquista, alucinante. O leyendas como la de la mujer culebra que recoge las almas de los difuntos, la llorona que se aparecía a los cazadores y cuando querían abrazarla se convertía en un arbusto espinoso, o historias como el niño de la cabeza podrida. El niño de la cabeza podrida. A mí esta me ha dejado, sobre todo el nombre, el niño de la cabeza podrida, un pequeño, muy blanco y hermoso que se aparecía sobre una peña e incitaba a los hombres a que le rescataran, pero cuando se acercaban el olor de su cabeza podrida les causaba la muerte. Alucinante. Y tú que querías, Carmen, no comentarlo. Bestiario Mexicano, ¿no? Bestiario Mexicano, autor Roldán Peniche, editorial Panorama. Y los íberos, los españoles como fuimos, Juan Eslava Galán, Martínez Roca. Dos buenas cazas para los bibliófilos. Ya veis, una hora y hemos tenido absolutamente de todo. Y de verdad que, como siempre, los libros como arma, los libros como arma de conocimiento, como arma de cultura, como arma para distinguirnos y conocer lo que está ocurriendo, que son muchísimas cosas. Carmen, vamos si quieres primero con los ganadores de los 3 CDs con las dramatizaciones del equipo de producción de la SER, las historias de terror, como mucha gente las conoce ya. Muy bien, pues los ganadores de esos 3 CDs son Edgardo, que nos decía, imaginaos cuando podamos viajar a Marte lo que el hombre puede descubrir. Susana, cuando estuve en México, el guía nos contó algunas leyendas de los seres que habéis descrito. Y Chonchi, que nos dice, no puedo con las dramatizaciones, cada vez que las oigo, luego sueño.
Y es que ese libro, Bestiario Mexicano, tiene algunos de los grabados que, fíjate, Carmen, cuando cogemos, por ejemplo, los íberos de Juan Eslava Galán, hay ciertas similitudes, porque realmente las culturas, en el fondo, han adorado a dioses muy parecidos, a diablos a los que han temido de forma muy similar. Fíjate, curioso, las descripciones que tú decías, y me voy a permitir el lujo de comentar, por ejemplo, cuando descubre el profesor Presedo la dama de Baza, que es una figura realmente enigmática, decía: protectora de la vida, los escritos que hizo justo al descubrirla ahí, en una especie de sótano, protectora de la vida más allá de la muerte, mantenía en su mano el ave, símbolo del alma, que ha escapado de las cenizas del muerto. Gente que está preguntando ya sobre la Sábana Santa, si vamos a hablar de ello, como Manolo de Murcia, que nos lo preguntaba, con todo el tema de la pasión. Y que de Jaén diluvia mi habitación a oscuras y yo ya no vuelvo a comer vaca en mi vida. Estoy deseando ver la peli de la pasión. Por lo de coma de vaca. Una historia, como sabéis, siempre recreada, cogiendo los datos reales y recreando una historia y dramatizándola para que la viváis. Era un viejo sueño que yo tenía cuando escuchaba algunos programas de los últimos que dramatizaron, y gracias, por ejemplo, lo decíamos, a algunas publicaciones que se han hecho eco de ese resurgir de la dramatización en la radio gracias al misterio y, en este caso, pues bueno, a la colaboración del equipo de producción de la SER. Muchas cosas, muchas peticiones, lo decimos el 9 de abril. Todavía nos queda un programa entre medias que será, yo creo que alucinante, pero el 9 de abril, con toda la inmensa polémica, y en Semana Santa no podemos más que hablar de mito y realidad de la pasión. Hablaremos con forenses, hablaremos con jueces que han estudiado el tema de cómo murió realmente Jesús de Nazaret, pero muchas más cosas. No os olvidéis de las reliquias repartidas por todo el mundo, la mayoría falsas, pero que bueno, son alucinantes. Y casos, os lo digo, de niños que fueron crucificados en España. Os dejamos ya con servicios informativos y volvemos pues casi en 7 días. Un abrazo.